Bienvenidos a la economía. Alemania celebra este domingo elecciones anticipadas y junto a la migración, la economía ha sido un tema central de la campaña. La mayor economía de Europa se contrajo en 2024 por segundo año consecutivo, registrando sus peores datos en 2 décadas. En un contexto internacional cada vez más hostil, marcado por la amenaza de aranceles de Estados Unidos, la creciente competencia de China en el sector automotor y el auge de la ultraderecha, la debilitada economía alemana lleva años con un crecimiento estancado. El alza de los precios de la energía tras la decisión del gobierno de prescindir del gas barato ruso por la guerra en Ucrania ha golpeado directamente a la industria. A esto se suma una creciente tasa de desempleo que en 2024 alcanzó su nivel más alto desde 2015. Todo ello refuerza la percepción de que el llamado milagro económico alemán ha llegado a su fin. ¿Qué pueden esperar los alemanes de un nuevo gobierno? Conversamos con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Muy buenas tardes, Ezequiel. La economía alemana, que va a jugar un papel crucial en estas elecciones, se encamina a su tercer año consecutivo de recesión. ¿Cuáles son los principales factores que han frenado el crecimiento? Bueno, Rosa, podemos hablar de las trabas burocráticas, no solo de las que impone Bruselas, sino, por ejemplo, de algunas como la ley de suministros, que dice que las empresas de más de 1.000 empleados son responsables por lo que hagan sus proveedores en cualquier parte del mundo. Por los impuestos, la tasa corporativa de Alemania es la más alta de todos los países del G7. Por los problemas energéticos, porque no solo hay incertidumbre sobre la disponibilidad, sino la energía se ha vuelto más cara, hay un impuesto al uso del gas y muchas empresas dicen que su energía cuesta 4 o 5 veces más que la que cuesta la de sus competidores en otras partes del mundo. Y también un problema que tiene Europa, la de falta de un mercado de capitales, porque los alemanes ahorran muchísimo dinero, pero a diferencia de Estados Unidos, en donde se ahorra menos, ese ahorro en Estados Unidos se canaliza a través del mercado de capitales hacia las empresas. Los alemanes tienen más del 30% de sus ahorros o en efectivo o en depósitos a la vista. Ezequiel, mencionaste algunos puntos que están hace mucho tiempo en boca de los agentes económicos, como son las regulaciones y el problema energético. ¿Qué propuestas apuntan los principales candidatos para estas demandas del sector empresarial? Bueno, Rosa, diciendo que excluimos a la AfD en este análisis porque no va a formar parte del gobierno, podremos decir, simplificando, que la CDU apunta hacia una solución más liberal y de libre mercado, desregulatoria, y tanto el SPD como los verdes apuntan a un mayor intervencionismo. Por ejemplo, en materia energética, los socialdemócratas y los verdes apuntan a que en 2040 el 100% de la energía sea renovable, no energía nuclear, y en el 2050 Alemania sea neutral al clima. En cambio, la CDU apunta a reactivar la energía nuclear como camino intermedio, o por ejemplo que continúen los motores de combustión interna, algo que rechazan los verdes. Y en cuanto a las empresas, tanto los socialdemócratas como los verdes proponen más intervencionismo y decir, por ejemplo, fomentar la inversión a través del Estado. En cambio, la CDU propone reducir impuestos, flexibilización laboral y quitar leyes como esa que mencionábamos de los suministros, de la ley de suministros. Muy interesantes todos estos datos. Recordar que ofrece cada partido. Muchísimas gracias por este análisis, Ezequiel. El escándalo en torno a la criptomoneda Libra, promovida por el presidente argentino Javier Milei, ha suscitado investigaciones sobre el posible uso de información privilegiada. Tras el colapso abrupto del valor de Libra, se descubrió que el 80% de los tokens estaban concentrados en 5 billeteras, cuyos propietarios retiraron cerca de 90 millones de dólares antes de la caída. Además, expertos en derecho financiero advierten que si se demuestra que la promoción de Libra generó ganancias para un grupo reducido con información privilegiada, podría configurarse un caso de fraude o manipulación de mercado. El escándalo cripto estalló con un tuit del presidente Milei el 14 de febrero. Vamos hasta Buenos Aires en busca de más detalles sobre este escándalo. Nos acompaña el periodista Francisco Jueguen. Francisco, muchas gracias. ¿Cómo estás? El periódico argentino Clarín, Francisco, habla de cientos de insiders que tenían información privilegiada sobre el lanzamiento del token Libra que promocionó Milei. ¿Qué puedes decirnos al respecto? ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo les va? Sí, efectivamente, lo que conocimos aquí a través de esa nota es efectivamente, yo lo podría resumir en 3 cuestiones. En principio, que esto se cocinó a fuego lento, ¿no? Que se planificó, que no tuvo que ver con algo espontáneo que se le ocurrió al presidente ese viernes 14 a las 7 de la tarde aquí en la Argentina. La segunda es que existió
un puente, un acceso directo o al presidente o a su entorno más cercano a través quizás de algunos asesores o intermediarios que conocían a Milei hace mucho. Por lo tanto, van cerrándose las dudas acerca de cómo llegó, digamos, Hayden Davis, el creador de Libra, efectivamente a el presidente Milei. Y lo tercero, te diría yo, tiene que ver con la importancia que tuvo el tuit, efectivamente, de Milei en la posibilidad que efectivamente esta criptoestafa pudiera ser efectuado, digamos, o esta estafa pudiera materializarse a través de el acceso al presidente. Y esto golpeó fuertemente al presidente, por lo menos en tres cuestiones o valores fundamentales de lo que hasta ahora era su presidencia, ¿no? Los valores que tenían que ver con cierta confianza y credibilidad, con la capacidad de resolver las cuestiones económicas y también, obviamente, con lo que tiene que ver con su honestidad, ¿no? Francisco, la justicia argentina investiga a Milei por promocionar esa criptomoneda fraudulenta. ¿Qué implicaciones puede tener este escándalo para la economía del país? Bueno, efectivamente, vos sabés que ayer hubo una votación en el Congreso argentino en donde se desestimó la posibilidad de que haya una comisión investigadora que impulsara directamente el Parlamento. Pero hoy empezó el fiscal Eduardo Tayano, digamos, su investigación sobre lo que es la acción del presidente, de los empresarios implicados en el escándalo de Libra y de todos los intermediarios en esta criptoestafa. Particularmente empezó con algunos pedidos de informaciones a algunos organismos públicos y veremos cómo avanza, digamos, la investigación en la Argentina, pero es un hecho que se investiga al presidente Milei por tráfico de influencias y por estafas. Esto obviamente generó un shock político muy importante en la Argentina. Te diría que hasta ahora los mercados siguen apostando a los fundamentals de la economía argentina, que por ahora es equilibrio fiscal, emisión monetaria cero, baja fuerte de la inflación, y han estado, a pesar de que el primer día hubo mucho ruido el lunes, pero fue feriado en los Estados Unidos en Wall Street, en la semana esto se fue aplacando porque hay todavía confianza de los Estados Unidos y de los inversores. Francisco Jueguen, muchísimas gracias por todos estos detalles. Un placer. Más asuntos. La política económica de Donald Trump comienza a tener sus primeras repercusiones en Estados Unidos. Una de ellas es la creciente preocupación de las empresas por su amenaza de aumentar los aranceles de importación a varios países. Al mismo tiempo, crece la incertidumbre entre los consumidores, cuyo índice de confianza alcanzó su nivel más bajo en los últimos 15 meses. Según una encuesta de la Universidad de Michigan, muchos temen un aumento de la inflación debido justamente a los aranceles. Los expertos estiman que los precios podrían subir un 4,3% en los próximos 12 meses. Una gran diferencia con el mes anterior, cuando el incremento fue del 3,3%. Pues vamos a ver las repercusiones que tiene esto en la economía estadounidense. Hablamos a esta hora con nuestra compañera en Nueva York, Ana Nieto. ¿Qué tal, Ana? Muchos saludos. Ana, es la segunda caída del sentimiento de los consumidores en lo que va de año. ¿Cómo ha llegado esta noticia a los mercados? Cuéntanos. Pues Rosa, los mercados llevan más tiempo fijándose en los buenos resultados empresariales que en los potenciales efectos de los aranceles sobre importadores y consumidores. Pero hoy los índices han llegado a retroceder más de un 1,7% en el peor desplome del año. En el caso del Nasdaq ha sido de más del 2%, al calar el mensaje de la desconfianza de unos consumidores que temen un fuerte repunte de la inflación después de meses en los que realmente no se ha avanzado en la rebaja. Es un sentimiento y una incertidumbre que se ven no solamente en los supermercados o en los concesionarios de automóviles, sino también en otras grandes operaciones de gasto de los hogares. La caída de las ventas de viviendas ha sido de casi un 5% en enero, más del doble de lo que esperaban los analistas y después de 2 años pésimos para este sector. Adicionalmente, y mientras avanzan los recortes de gasto público y los despidos en agencias y departamentos federales, según avanza la labor del DOGE de Elon Musk, empiezan a cundir las dudas sobre los efectos en el mercado laboral, sobre todo en muchos estados que dependen de los trabajadores federales, y posiblemente el cambio de tendencia o el impacto en el crecimiento. Trump y Musk han dicho que puede haber dolor. Sé que puede haberlo de verdad.
Netflix anunció una inversión de $1.000 millones para producir 20 películas y series anuales en México durante los próximos 4 años. Según el director ejecutivo de la compañía estadounidense, Ted Sarandos, dicho desembolso contribuirá al crecimiento de la industria audiovisual mexicana, un sector que aporta $3.000 millones al año. La relación entre Netflix, la compañía líder en el sector de streaming, y México ha sido hasta ahora de éxito. Directores mexicanos como Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro han triunfado en los Oscar con producciones de este gigante audiovisual. Pero en un contexto económico marcado por la incertidumbre en torno al futuro de la relación comercial con Estados Unidos, Claudia Sheinbaum se mostraba optimista. Bueno, hoy tenemos buenas noticias para México. Tiene que ver con una inversión muy importante que anuncia Netflix el día de hoy para México. Ello después de que el Banco Central de México redujera las estimaciones de expansión del PIB para 2025. Hoy me complace anunciar que Netflix invertirá $1.000 millones en la producción de series y películas en México durante los próximos 4 años. Esperamos que esta inversión ayude a crecer a la industria audiovisual, creando empleos y oportunidades en todo el país. La compañía audiovisual abrió su sede central de Latinoamérica en Ciudad de México en 2020. En ese momento, Sheinbaum era jefa de gobierno de la capital y desde entonces la plantilla se ha multiplicado por 10. En este país se han realizado múltiples series y películas, entre las que destacan Roma, La Casa de las Flores o Club de Cuervos. Pero además de promover la creatividad mexicana, las producciones de Netflix prometen darle al país mayor visibilidad en el extranjero, pues las series y películas de la plataforma suelen ser vistas en prácticamente todo el mundo y para muchos son también un aliciente para el turismo. Y con esto terminamos. Gracias por su atención y confianza.